Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar mediante el trabajo que ha realizado arduamente la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez en relación a este importantísimo Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a Néstor Cafferat. Y hoy nos acompaña una extraordinaria jurista, la doctora Paola Doris Cortés Martínez de Bolivia. Bienvenida, Paola. Te anunciamos que ha sido pues simplemente designada en manejo plenario como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias. Para mí un verdadero honor, un placer estar aquí invitada, doctor José de Jesús Naveja, un enorme placer estar en este evento. Y bueno, pues saludos a quienes están siguiendo la transmisión en vivo de este tan memorable congreso que estamos viviendo acá, organizado brillantemente por la Academia. Muchísimas gracias. Sí, todo febrero y marzo, pues es un trabajo muy importante, es un congreso impresionante y bueno, aquí un botón para muestra. Pues bueno, vamos a decir un poquito en relación al currículum de Paola. Ella es abogada, máster en Derecho Ambiental y Recursos Naturales, especialista en litigación, fue directora del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, Bolivia, fue asesora de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, actual consultora internacional en Derecho Ambiental, directora ejecutiva del Centro Boliviano de Derecho Ambiental y Cambio Climático, fundadora y actual presidenta del directorio de la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas, docente, investigadora y conferencista en Derecho Ambiental y Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos de la Madre Tierra y Litigio Estratégico, miembro representante en Bolivia de la Clima Lawyers en Latinoamérica y representante de la Lima, o sea, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, y hoy designada como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues un gusto tener aquí a Paola Doris. Paola, importantísimo tener la presencia de expositores europeos y americanos de esta talla, de la talla que tú tienes, de este nivel top en el conocimiento y el desarrollo del derecho ambiental en temas de academia, de investigación, etcétera. Y bueno, hoy desarrollaremos el tema elementos favorables y coyunturales para la litigación climática en América Latina. Previo a ello, previo a entrar a la profundidad del tema, ¿qué ha aportado nuestro amigo común Néstor Cafferat al derecho ambiental? Mira, querido Jesús, el aporte de Néstor al derecho ambiental, bueno, el profesor Néstor Alfredo Cafferat es sin duda uno de los más brillantes pensadores y exponentes del derecho ambiental en América Latina y el Caribe, no solamente en Argentina. El doctor Cafferat ha construido conocimiento en el campo específico del derecho ambiental, sin olvidar su gran experiencia y destacada labor, destacada carrera también como abogado, incluso civilista, porque él tiene esta formación y esta trayectoria tan importante e interesante. Sus aportes al derecho argentino en particular, pero también al derecho latinoamericano en general, son invaluables, querido Jesús. Él ha generado una senda, yo lo llamaría así, una senda, un camino, por el cual hemos transitado el día de hoy. Es uno de los contadísimos profesores que hace una doctrina de calidad, de relevancia y aplicada, ¿no? Aplicada en sentencias, en fallos, citado en innumerables ensayos, investigaciones, tesis de grado, de posgrado, en fin. Él imparte esta cátedra definitivamente en universidades argentinas, pero también internacionales. O sea, es un abogado ambientalista dedicado al derecho ambiental de talla no solamente latinoamericana, yo me atrevería a decir que de talla mundial. Pero su carrera no circunscribe o se circunscribe al ámbito académico. Recordemos también que el doctor Cafferat tiene un recorrido vasto, abogado litigante. Él ha sido patrocinante también y que además ha fundado el Colegio de Abogados de Argentina junto a sus colegas. Ha tenido una destacada labor en este ámbito, ¿no? Y el reconocimiento que tiene la comunidad, el foro de abogados en Argentina, pero también en Latinoamérica y el Caribe, es sin duda muy, muy importante. Él ha sido dirigente también, ha sido autoridad del Colegio de Abogados, de los colegios de abogados en Argentina. Así que el doctor Cafferat como gestor, pero como dirigente, como autoridad en foros,
tiene esta vasta experiencia. Pero también yo quisiera destacar su experiencia, su labor y su aporte a partir de la función pública y también de la función judicial. Actualmente, él es un connotadísimo funcionario judicial importante. Todo lo que diga Néstor Cafferata a través de la función que él desempeña es fundamental y hace muchísimo por la implementación y la eficacia y la efectividad del derecho ambiental a partir de este cargo. Él es secretario de Juicios Ambientales, ¿no?, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Es decir, su trayectoria es una trayectoria que muchísimos quisiéramos llegar a tener, pero que solo se consigue con lo que ha hecho Néstor, ¿no?, con lo que ha dado Néstor. Un enorme compromiso, una dedicación cuidadosa y un amor a lo justo, al derecho de la naturaleza, al derecho ambiental, por lo más, no sé, esta capacidad también intelectual que se le ha dotado, y es dotada a pocos, ¿no?, y trabajada de forma disciplinada y profundamente humana. No sé, bueno, yo creo que esta trayectoria profesional es fundamental de destacarla porque el aporte es y continúa siendo muy, muy importante de Néstor Cafferata al derecho ambiental y al derecho en general, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y el Caribe. Gracias, Paula. Pero bueno, también el lado humano, ¿no? ¿Quién es Néstor Cafferata como ser humano? Un hombre extraordinario, me adelanto, pero ¿qué visión, qué imagen tienes de aparte de este multifacético jurista que ha irrumpido en muchísimas áreas del derecho y en varios temas, en cuestiones de investigación, de academia, como ser humano? Yo creo que de la lectura de su doctrina, ¿no?, al nacimiento de una amistad, ha sido una experiencia muy interesante, muy valiosa, muy enriquecedora para mí en lo personal. Creo que no soy la única, seguramente todos tenemos una historia de amistad con Néstor, y ahora lo puedo llamar Néstor, ¿no? Néstor como persona. Hay mucho que decir definitivamente, principalmente porque es una persona sencilla, ¿no?, de esa sencillez que es característica de los más grandes, ¿no?, a quienes ya han traspasado cualquier tipo de vanidad, ¿no?, para disfrutar de lo que hacen, de la vida, y bueno, pues sonreír con tanta naturalidad como lo hace Néstor. Néstor, además de ser una persona tan franca, es de aquellas personas que sientes bien cercanas en poco tiempo. Eso a mí me ha pasado, ¿no? O sea, sentirlo bien cercano en poco tiempo, al poco tiempo de conocerlo. Eso me pasó. Primero hay una cierta reverencia, me entenderás, ¿no?, con esta, ante la personalidad, digamos, profesional, ¿no?, el doctor, el profesor, por supuesto, el maestro Néstor, porque ha sido maestro de todos nosotros. Pero luego hay una energía que trasciende esa formalidad, que hace que lo tomes ya como un amigo, como una persona muy cercana, a quien puedes consultarle con mucha... o sea, no complicándote mucho, ¿no? Y sabes además que vas a recibir una respuesta de él, como un verdadero amigo. Néstor es una persona además muy generosa, esto hay que decirlo, no solamente en su conocimiento, sino también en su tiempo. Realmente yo quiero decirlo y destacar que es para mí un privilegio realmente poder coincidir en esas escalas con personas tan interesantes, humanas y éticas como Néstor. Eso claramente se lo debemos inicialmente al derecho ambiental, ¿no?, a la rama jurídica más revolucionaria y más desinteresada de todas las ramas del derecho, pero terminamos teniendo esta bonita amistad que, por supuesto, el interés común siempre es el derecho ambiental, ¿no? Creo que como una persona muy cercana, yo lo definiría como una persona muy generosa, muy ética y bastante jovial, ¿no? No te puedes aburrir con esto, es una persona muy interesante, definitivamente. Tiene mucho que contar, mucha experiencia y es de las personas que te puedes sentar a escucharlo porque realmente aprendes y sigues aprendiendo y nunca dejas de aprender con Néstor. Esa sería, digamos, como que una parte de definir a Néstor Cafferata como persona.
Impresionante, ¿no? Porque vemos los pares, como nos hemos conocido, y ahora, pues, Paola, que es una extraordinaria jurista, pues el lado humano, ¿no? Verter el lado humano de Néstor Caferata, independientemente del gran jurista que es. Paola, pues ya retomando el tema de la litigación climática en América Latina con relación a los elementos favorables y coyunturales, preguntarte primeramente, ¿qué es el litigio climático basado específicamente en derechos humanos? Muy bien, ya entrando al tema. Mira, cuando pensamos en cambio climático, desde un punto de vista jurídico, pensamos en un sistema de gobernanza, ¿no? Climática, donde destacan grandes avances y acuerdos, por ejemplo, como el Acuerdo de París, que es el que hace poco también ha sido reglamentado, ha sido tratado, ha sido discutido en la parte de su cumplimiento a partir de la reunión de la COP, de la Conferencia de las Partes número 26 sobre cambio climático que se ha llevado hace poco. Hace algunos días ha terminado, el 12 de noviembre terminó en Glasgow, ¿no? En Reino Unido. También se habla de la existencia esta, ¿no? De los parámetros jurídicos, pero también de los parámetros científicos, claros, como el tema de las temperaturas, ¿no? Ya recomendadas por el IPCC, el Intergovernmental Panel de Cambio Climático, el panel intergubernamental, por sus siglas en inglés. Y estos umbrales, ¿no? De grados de temperatura que necesitamos para que se mantenga la habitabilidad definitivamente del planeta. Y ya señalando el tema de la definición del litigio climático, podemos señalar o podemos citar lo que dijo ya el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Son aquellos casos que han sido llevados ante instancias administrativas. Esta es una concepción más generalizada, ¿no? Porque habla de instancias administrativas, judiciales o investigativas que presentan cuestiones de hecho o de derecho en aspectos de cambio climático y adaptación al cambio climático. Obviamente esto excluye algunos casos donde las discusiones sobre el cambio climático son circunstanciales o son irrelevantes, digamos, para el futuro de la legislación o relativas a cambios climáticos que no son muy relevantes. Pero hay otra definición que es la que más me gusta, que son litigios estratégicos que ya están en sede judicial, ¿no? Porque a veces lo administrativo cuando fracasa lo administrativo, uno tiene que recurrir también a las jurisdicciones, a las sedes judiciales, ¿no? Y este es el caso de la litigación climática en sí, ¿no? ¿Esto para qué? Para hacer frente a la emergencia climática. De emergencia, ahora ya podemos hablar de una crisis climática. Esto implica la mitigación, la adaptación y la reparación de daños. Entonces, más o menos esta es la figura. Ahora, lo estratégico de estos litigios también está en que se basan en la investigación para crear un cambio social. Un cambio también que repercute en los derechos humanos, que esto es fundamental. La mayoría de los litigios climáticos que se han presentado hasta el día de hoy, que se suscriben en su mayoría en los Estados Unidos, en Europa, no tanto en América Latina y el Caribe de momento, pero estos están basados en derechos humanos, ¿no? Y ya lo dijo también hace poco la presidenta del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que la crisis climática debe tener debe estar circunscrito, debe estar pensado, debe estar analizado y además afrontarlo a partir de los derechos humanos, porque estos son los que, como señala David Boyd también, ¿no? El relator especial de Naciones Unidas para derechos humanos y medio ambiente, la crisis climática es una crisis de derechos humanos. También lo dijo así el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, de esta forma, la litigación climática lo que hace es exigirles, ¿no? Exigirles a los estados. Habría que ver dos escenarios en realidad, ¿no? Uno, el de la litigación internacional, que en realidad es más complejo, más complicado, porque los acuerdos no han establecido mecanismos de solución de controversias específicos
en los cuales basarse, ¿no? Pero también la litigación doméstica o nacional, a nivel nacional. Y en este caso es donde más se ha avanzado, porque lo que se hace es básicamente exigirles aquellas contribuciones que se han plasmado en el Acuerdo de París. Y esto es o exigirles además, como en el caso, por ejemplo, de Urgenda, que es uno de los más connotados, de Urgenda, el caso Urgenda, solicitarle, pedirle al gobierno que sea más ambicioso también en estos compromisos que se han plasmado. ¿Compromisos en qué? En abandonar definitivamente las actividades con los que emiten gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura, o aquellas empresas a gran escala, los carbon majors, que están afectando directamente a la atmósfera y que repercuten en el aumento de la temperatura. Pero en el caso de los estados es definitivamente eso. O sea, hay una ley por la cual se han aprobado estos, en la generalidad de los casos, los estados aprueban a través de una ley o a través de algún otro acto administrativo o jurídico o legislativo las contribuciones. Si estas no se cumplen, entonces se puede demandar al Estado en sí, al gobierno, al Estado, a que se cumplan estas contribuciones. Y eso es lo que se ha estado haciendo. El primer caso de litigio climático data de 2005, o sea que esto no es nuevo definitivamente, pero bueno, que es ante en realidad se queja, ¿no? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a un pueblo de Alaska y Canadá, con el apoyo de 2 ONGs, porque esto de las ONGs definitivamente son quienes más están apoyando a los litigios climáticos, ¿no? Las comunidades por sí solas o los ciudadanos por sí solas, de momento no tenemos mecanismos ni tampoco financiamiento, porque aquí hay un tema que aclararlo, ¿no? El financiamiento es importante para avanzar, para armar, para hacer una estrategia en estos temas. Luego, otra de las importantes casos que yo podría señalarte así a grandes rasgos es el caso de Urgenda, del 2012. Los 2 casos más latinoamericanos que tenemos, uno es del 2018, 2017-2018, el caso de las generaciones futuras versus Colombia, donde 25 entre adolescentes, jóvenes y niños han demandado al Estado colombiano justamente por el tema de la Amazonía y de la falta de cumplimiento en las contribuciones establecidas en el Acuerdo de París. Y esto es súper interesante porque este caso se ha ganado. Ahora, el otro paso, más allá de ganar un caso de litigio climático estratégico, es justamente hacer que el fallo se cumpla, ¿no? Esa es la segunda parte y es una parte muy, muy importante. Ahora, otro caso en la Amazonía de Brasil, planteado por el Instituto de Estudios Amazónicos en contra del gobierno de Bolsonaro. Y otro de los casos últimos emblemáticos que citaría en Holanda, con el litigio climático basado en derechos humanos también contra la empresa Shell, que es una de las carbon majors más grandes del mundo, pero que la han puesto como en el box, ¿no? Contra las cuerdas. Exactamente, contra las cuerdas. Y bueno, eso es lo que es el litigio climático. La crisis está en el punto tan álgido, la crisis climática, no tenemos un punto ya de retorno. Muchos han salido con esperanzas y con optimismo de la COP26, pero muchos otros todavía siguen siendo escépticos y creo que uno de los mecanismos que no sé si va a resolver o va a solucionar la crisis climática, pero sí que apoya a la exigencia que puedan tener los ciudadanos, ciudadanas, las sociedades, las comunidades y evidentemente las futuras generaciones a que cumplan por lo menos los compromisos establecidos en el Acuerdo de París a través de políticas públicas concretas y a través de mecanismos más ambiciosos,
o sea, actos administrativos más concretos, ¿no? A través de los gobiernos para que puedan abandonarse, por un lado, en América Latina, el extractivismo, que es la política dominante en América Latina, pero, por ejemplo, en Europa, que se haga el abandono de todo lo que es carbono, ¿no? De toda la industria del carbono. Perfecto, Paola. Paola, ya viendo pues este tema del litigio climático, ¿es posible que los litigios climáticos solucionen realmente la crisis climática? Los litigios climáticos, bueno, en general son un mecanismo más, ¿no? Creo que no, tampoco son la panacea, como tampoco las COP son la panacea de esta problemática. Creo que es uno de los mecanismos más sólidos que puede existir, siempre y cuando se den las condiciones, ¿no? Las condiciones para poder plantear un litigio climático y poder sostenerlo en el tiempo, porque esto es como cualquier proceso judicial, ¿no? Solamente que ahí hay complejidades científicas, pero además no solamente involucra el derecho ambiental. Los litigios climáticos involucran quizás todas las ramas del derecho, porque estamos viendo derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional. Entonces, hay una complejidad ciertamente, pero es un mecanismo que se puede ir solidificando, y creo que lo más rico de este mecanismo, de esta forma de litigar el futuro, porque esto es litigar el futuro, es justamente poder valorar aquellos aciertos que han tenido los casos, digamos, en Europa, y también mejorar aquellas debilidades que han podido tener los casos y, por supuesto, adaptarlos a nuestra realidad, a nuestro derecho local, a nuestro derecho nacional, y poder empezar a litigar el clima, litigar derechos climáticos, derechos ambientales climáticos, obviamente derechos humanos, en América Latina y el Caribe. Esto creo que es un mecanismo que todavía no está explorado, pero América Latina y el Caribe son una tierra muy, muy fértil, un terreno muy, muy fértil para este tipo de mecanismo que si bien no va a solucionar del todo la crisis climática, pues va a aportar muchísimo en su solución. Perfecto, Paola. Bueno, ya continuando con esta dinámica, ¿cuáles son los elementos favorables para este tipo de litigios en Latinoamérica, Paola? Como características favorables, ¿cierto? Podríamos apuntar la principal, a mi entender, es que la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos, para ser exactos 20, reconocen el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, se puede decir que hay una prevalencia de este derecho. Este es un puntal muy necesario para litigar el clima, basándonos en derechos humanos, por ejemplo, como el derecho a un medio ambiente sano. Y además que en muchas de las constituciones se habla del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, en esta esfera entra, por supuesto, un clima equilibrado, que es lo que se necesita para poder seguir habitando nuestro planeta. Esto no es menor, este tipo de litigios y este tipo de estrategias, y por supuesto que el reconocimiento constitucional de este derecho ayuda. La otra cuestión favorable que yo anotaría es que casi en todos los países existe, ¿no? una acción o un recurso específico que permita la defensa del derecho a un medio ambiente sano. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos la acción popular. En el caso de Ecuador, la acción de protección. Bueno, en cada estado, en cada país hay una diferencia, pero sí, creo que en México también hay el amparo, ¿no? Y los derechos humanos, o sea, si estamos hablando de derechos humanos ambientales, sustantivos, tiene que ver esta relación, y existe el mecanismo, digamos, la acción o el recurso específicos para aplicar, para plantear. Esto es muy importante porque no se debe equivocar el camino, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, lo que ha sucedido como un buen caso, anotamos en la tutela en Colombia, por ejemplo, ¿no? O el amparo en México, como te decía, o
lo que señalaba la acción popular en Bolivia o la acción de protección en Ecuador. Entonces, tenemos estos mecanismos en el ámbito jurisdiccional constitucional. Esa es una ventaja también. La otra ventaja o la otra cuestión favorable es que tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es un documento al cual nos hemos adscrito todos los estados y que debemos respetarlo y que podemos basar nuestro litigio estratégico en la Convención. Pero además tenemos ya la opinión consultiva 23, quebrado 17, emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resalta la importancia del derecho humano a un ambiente sano como un derecho humano absolutamente necesario para el goce y cumplimiento y garantía de todos los otros derechos humanos. Si garantizamos el derecho humano a un ambiente sano, pues estamos garantizando también de forma directa el goce del derecho a la salud, el derecho a la vida, en fin, ¿no? Es como una cuestión muy importante que ha señalado la opinión consultiva 23 y que hace que puede fundamentar muy bien un litigio climático. La otra es, hay una sentencia, ¿no? La Cajonta versus Argentina, que siempre la citamos, en las cuales la Corte ha aclarado que el derecho a un ambiente sano también es un derecho autónomo y justiciable. Esto también enriquece y, bueno, pues especifica y concretiza también lo que se vaya a fundamentar en un litigio climático. Son novedosas herramientas jurisprudenciales, evidentemente, que pueden ser utilizadas para esta materia en cambio climático. Y esto ya lo ha hecho Brasil, lo ha hecho México, que ya están citando a profundidad para fundamentar sus litigios climáticos. También una cuestión favorable es que es una vía para superar aquellas debilidades y deficiencias que tenemos a nivel internacional en el Acuerdo de París, que lo hemos visto ya bueno, casi todos los países no han cumplido las contribuciones o los NDCs que se habían propuesto allá hace varios años en el Acuerdo de París. Entonces, sí, los litigios pueden ser justamente esta vía para superar estas debilidades y los incumplimientos que puedan existir en el acuerdo. Esto poniendo énfasis también en las contribuciones nacionales o en las políticas o en las no políticas, ¿no? Porque algunos estados definitivamente no han hecho absolutamente nada para mitigar o adaptarse al cambio climático y tampoco se han cumplido algunos compromisos en temas de financiamiento para ello. Y qué interesante cuando hablamos, por ejemplo, de todo este entorno y lo que surge en la constitucionalización de estos derechos como fundamentales y ahora el derecho humano en doble fuente. ¿Qué tan real será con esto la tutela multinivel en el tema de la efectividad precisamente de los derechos ambientales? Yo creo que es muy interesante, es decir, se puede trabajar muchísimo en ello, ¿no? Esta constitucionalización. Bueno, tú recordarás que Brañes ya nos hablaba de las constituciones ecológicas, constituciones verdes, allá hace mucho tiempo. Después, justamente, nuestro querido doctor Néstor Caferata habló de las Cortes Verdes, el del 2007, imagínate. Entonces, tenemos todo este bagaje de no solamente la Constitución como tal, como ley fundamental, como parangón jurídico, como pivot, digamos, para hacer cualquier acción, sino también una vasta doctrina que nos habla de justamente la importancia de esto, ¿no? Del reconocimiento de los derechos, pero también estos giros ecológicos tan interesantes que han dado todas nuestras constituciones a lo largo de estos últimos, qué sé yo, 20 años, un poco menos. Entonces me parece fundamental este aspecto que tú resaltas. Interesante, ¿no? Porque ahora con estas, como dices tú, las opiniones consultivas, estas sentencias, esta última con base al desarrollo progresivo del 26 y que se ha empezado a generar, sobre todo mucho ahora en la pandemia, hubo muchas sentencias de esta naturaleza bien interesantes, esta que acabas de señalar tú contra Argentina. ¿Cuáles son las coyunturas complejas, Paola? Bueno, en la América Latina y el Caribe sí tenemos coyunturas complejas, capaz que más que en los países europeos o
hablando de Estados Unidos, ¿no? Una de las situaciones más desfavorables que tenemos que tener en cuenta en América Latina para poder hacer un litigio estratégico climático viene casi a la par del tema de la caída de las materias primas, ¿no? En un contexto que vivimos todos los países de extractivismo. No hemos podido dar ese paso fundamental a la transición. Es más, en muchos casos lo que ha pasado es más bien profundizar esta política extractivista y caer en el abismo del extractivismo sin ver, digamos, la posibilidad de ir a una sostenibilidad o de cambiar matrices productivas, matrices energéticas, en fin, ¿no? Esta creo que es una gran debilidad, es una coyuntura desfavorable para los países que en muchos casos, a pesar de tener este reconocimiento del derecho humano mediamente sano, tampoco se cumple a rajatabla. Hay que constantemente hacerle recuerdo a través de plantear demandas, acciones y recursos que hay un derecho humano a un ambiente sano. Y entonces, como que el tema del clima también es como que más abstracto a veces de entender, incluso para los mismos funcionarios judiciales, ¿no? Entonces hay una cuestión de hacer hasta una pedagogía a través del litigio climático con con quienes están en la función judicial, probablemente, pero también creo que es una falencia la falta de comprensión de un principio muy interesante y muy importante que está en el derecho internacional ambiental, que es y por supuesto en cambio climático, que es la responsabilidad común pero diferenciada de los estados, ¿no? Entonces, pareciera que en Latinoamérica nosotros nos escudamos en este principio, que de hecho sí somos responsables, por supuesto, de los cambios climáticos, pero no como aquellos países que definitivamente han contaminado mucho más, ¿no? En la era industrial. Entonces decimos, pues bueno, nosotros no tenemos por qué hacer nada por el cambio climático, que lo hagan ellos. Y la gente, las personas, la sociedad, estamos entre estos dos debates, entre este debate, ¿no? Que los gobiernos definitivamente dicen, bueno, pues vamos a exigirles a los de primer mundo, a los más contaminadores, a los más ricos, y nosotros nos quedamos aquí no haciendo nada, solamente con nuestra política extractivista. Esta es la explotación de los minerales, hidrocarburos en Bolivia, por ejemplo, pero sé que en todos los otros países de Latinoamérica y el Caribe continúa, agrava la situación, ¿no? Porque hay incendios forestales, hay destrucción de ecosistemas, se amplía la frontera agrícola, se devasta el bosque y, bueno, pues pareciera que eso es lo que los gobiernos piensan que es la política que se debe seguir de momento. Habrá años seguramente más allá para poder cumplir compromisos como el Acuerdo de París, pero esto es errado y esto es erróneo y creo que es una debilidad y una coyuntura definitivamente que nos hace débiles en cuanto al litigio climático en esta región. También hay un rasgo, ¿no?, común en varios países latinoamericanos que creo que también es desfavorable, en los sistemas hiperpresidencialistas, ¿no?, que concentran el poder, lo cual también genera un escenario de riesgo, ¿no?, incluso para el Estado de Derecho o el equilibrio de poderes, como puede ser las injerencias del Ejecutivo en los sistemas judiciales. Explícita o implícitamente, pero hay una injerencia en los sistemas judiciales, en la independencia que tendrían que tener los sistemas judiciales, ¿no? Esto definitivamente puede repercutir desfavorablemente en la ejecución de las sentencias, por ejemplo. Lo que pasa, creo que en Colombia también tiene algo de eso, ¿no?, el no poder cumplir una sentencia que ya está en un litigio climático. Y, por supuesto, en el progreso de los casos. Muchos de los litigantes es como que la piensan dos veces, ¿no?, antes de plantear una acción, un recurso, porque saben que hay una injerencia del Ejecutivo y que, por supuesto, no hay mucha luz verde, digamos, para que pueda salir exitoso un caso. Esto de la independencia judicial es un disuasorio definitivamente para los litigantes.
Esta podría ser una debilidad, pero se puede superar. Creo que las posibilidades de litigar precisamente también importante es anotar el tema del financiamiento, ¿no? Como decía anteriormente. Y por supuesto, tener esto. Quienes han llevado a cabo, por ejemplo, el litigio estratégico en Brasil, en Colombia, en México, los litigios estratégicos de esta parte de la región, son organizaciones no gubernamentales, son fundaciones que tienen un buen financiamiento. Y esto es también una cuestión que a veces juega a favor y a veces juega en contra, porque de justicia, por ejemplo, en Colombia es una ONG muy establecida con equipo de abogados, además especialistas. Esa es otra, ¿no? La falta tal vez también de abogados comprometidos, pero también capacitados, ¿no? Que lleven a cabo no solamente inicialmente la presentación de la nueva, sino que estén dispuestos a dar su vida por ello, es decir, llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es posible, llevar, digamos, agotar las vías nacionales, pero también irse a las vías internacionales con litigios climáticos. Creo que por ahí están los temas desfavorables, Jesús, que yo podría notar. Y bueno, como presupuestos, por ejemplo, por no ser tan negativos en este caso, tenemos a favor también estos argumentos científicos de lo último, ya establecidos, donde antes todavía se podía discutir cuál es el nexo causal, digamos, ¿no? Que si existe o no existe un nexo causal entre lo que es ciertas actividades, por ejemplo, la industria, hidrocarburos, en fin, los incendios, etcétera, todos estos hechos con lo que es el cambio climático. Pero ahora esto ya está zanjado y creo que esto es bien importante también tenerlo en cuenta en cada uno de los litigios climáticos que se vayan a plantear. El argumento científico sólido, cristalino, del más reciente informe del IPCC, esto es fundamental, ¿no? Porque una de las primeras conclusiones que anota es la crisis antropogénica, es decir, detalla directamente quiénes son los responsables del cambio climático y del aumento de la temperatura. Entonces, dadas las circunstancias, nosotros abogados, entonces ya tenemos identificados a los responsables, lo que hay que hacer es llevar a cabo la acción, ¿no? También respecto a aquellos estudios que aunados a este importante informe, da mucha más precisión y más posibilidades para poder llevar a cabo litigios climáticos en esta parte de la tierra, querido Jesús. Oye, Paula, bueno, tú eres directora ejecutiva del Centro Boliviano de Derecho Ambiental y Cambio Climático. Platícanos un poco del funcionamiento, de la estructura del funcionamiento del centro. Bueno, el centro es de reciente creación, podríamos decir, estamos 2 años, inicialmente, bueno, un poco más de 2 años, vamos ya para los 3 años, inicialmente con temas de investigación, más que nada, temas de investigación en derecho ambiental y también en cambio climático. Tenemos un equipo de 5 personas que se dedican a la investigación, pero ahora estamos creciendo poco a poco para poder también hacer seguimiento a los litigios estratégicos ambientales que se plantean en Bolivia, pero también en América Latina, y brindar capacitación en los ámbitos que nos ocupan, derecho ambiental y cambio climático. Esta también es otra área que lleva el centro, que es, una sería la investigación, la otra sería el seguimiento a los litigios, y la otra es justamente la capacitación y la facilitación, digamos, a entidades públicas, entidades privadas respecto a estos temas. Y bueno, pues estamos nosotros también haciendo unas publicaciones, hemos hecho el seguimiento a la COP26 también respecto a las conclusiones a las que ha arribado todos estos días de discusión y de debate. Y específicamente también tenemos un seminario del Acuerdo de Escazú, que es uno de los acuerdos también importantes, que no solamente es un acuerdo, es un tratado internacional de derecho ambiental, sino también a la vez es un tratado de derechos humanos, porque incorpora una cuestión absolutamente innovadora para nuestra América Latina y el Caribe, que es los derechos de los defensores de derechos ambientales.
que esto no lo tiene ni el convenio de Aarhus, que es, digamos, como que el antecesor al Escazú, que es europeo, ¿no? Ahí se habla de la participación, de la información y de la justicia ambiental, pero nosotros hemos incorporado, como América Latina y el Caribe, esta parte de los defensores, porque si bien Bolivia no tiene casos fatales en cuanto a defensores y defensoras de derechos ambientales, también hay mucho acoso y mucho amedrentamiento a quienes se dedican a esta noble labor de defender áreas protegidas, de defender derechos ambientales, en fin, los dirigentes, los pueblos indígenas que están dedicados a ellos. Entonces trabajamos en este seminario del Acuerdo de Escazú también en el centro. Oye, Bola, qué bueno que comentas eso. Es muy complicado, ¿no? Es riesgoso. Todos estos temas tienen muchas implicaciones que tú ya señalaste. Qué bueno que estás dedicado a la academia, a la investigación en los temas ambientales, en cuestiones de cambio climático tan importante, pero los riesgos son muy altos, ¿no? Sinceramente, en nuestra América Latina. Sí, tristemente, lamentablemente esto sucede porque los intereses que se tocan, de hecho, ser un abogado ambientalista o un abogado climático es tocarle intereses a gente que tiene mucho poder, ¿no? Ahora, puedes también ser otro tipo de abogado dedicado al derecho ambiental, ¿no? Quienes asesoran a las empresas. Pero bueno, en estos casos, en este lado, digamos, estamos más bien tratando de hacer eco o ser cajas de resonancia de aquellas demandas de los pueblos indígenas, de las comunidades que están sufriendo y que se vulneran sus derechos constantemente. Pero sí, es una actividad de bastante riesgo porque justamente hay una complicidad incluso de los gobiernos con las empresas, de también flexibilizar la normativa al máximo, prácticamente vulnerando el principio de no regresión ambiental en casi todas las decisiones administrativas, en casi todas las decisiones legislativas, en casi todas las políticas, para favorecer a aquellas empresas enormes con las que se hacen licitaciones y contratos estatales, básicamente para la explotación y la extracción de recursos naturales, minerales, hidrocarburos. Y otro tema muy complejo también es el avasallamiento de tierras dentro de áreas protegidas, que está también muy complicada la situación, y quienes defienden territorio se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy importante. Y la contaminación del agua por la minería, por ejemplo, hay un estudio muy desalentador, pero nos alerta de lo que está sucediendo también en varias partes de Bolivia, ¿no? Donde han hecho un estudio en mujeres de la parte de la Amazonía boliviana, en la que han detectado un altísimo nivel de mercurio en sus cabellos. Y esto es un atentado directo a la vida, ¿no? A la salud, a la vida. Los ríos están siendo contaminados y bueno, pues ahí hay una complicidad de los gobiernos muchas veces, o la inacción por la incapacidad técnica, lo que tú quieras, ¿no? Pero que quienes están defendiendo son ellos y se tropiezan con arbitrariedades y autoritarismos, y definitivamente les plantean juicios, les ponen demandas a quienes están defendiendo su territorio, y esto definitivamente de este acoso, de judicializar las demandas y las defensas de territorios y de derechos ambientales, a llegar a un caso, por ejemplo, como el de Berta Cáceres, hay un paso, aunque no se crea, ¿no? Porque la violencia siempre va en escalada, y cuando se juegan intereses tan poderosos, económicos, hay muchísimo riesgo, pues, definitivamente. Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos medulares para poder generar los elementos más favorables en cuanto al litigio, ¿no? Todo este tema de la constitucionalización, manejo de la convencionalización, todos estos elementos tan importantes, todos los derechos que están vinculados en esa interdependencia, ¿no? Pero ¿qué en especial, qué pondrías especial énfasis, Paola, para mejorar precisamente el tema del litigio climático? Yo creo que hay que
hay que reivindicar el papel del litigio en sí, reivindicar el papel del litigio climático específicamente para el problema que vivimos, es decir, verlo como una herramienta, verlo como una posibilidad. A veces perder no es tan grave, ¿no? Sino que se puede más bien agotar ciertas vías. Hay que verlo de esa manera, hay que dar el paso. Lo que sucede muchas veces es que nos quedamos o se quedan, digamos, en el reclamo, en la resolución, en el voto resolutivo, así se llaman las comunidades que están afectadas, por ejemplo, o en la reclamación a través de comunicados o a través de demanda, de protestas, ¿no? Pero no se llega a establecer una acción, un recurso específico en el escenario jurisdiccional. Solamente se queda en la protesta o en el activismo o en la parte de los votos resolutivos rechazando algún proyecto que puede ser de gran envergadura y de gran impacto en sus territorios, por ejemplo, o de impactos climáticos generalizados, ¿no? Es dar este paso. Entonces hay que reivindicar el papel, creo que es importante, o yo lo anotaría así, y también lo fundamental que nosotros vamos a ir trabajando también en el centro es de hacer un observatorio de litigios ambientales, ¿no? De litigios ambientales, pero también de litigios estratégicos, para poder también rescatar aquellos aciertos que han habido en casos cercanos, pero también europeos o de Estados Unidos, de otros hemisferios, y tratar de mejorarlos, acomodarlos, verlos, estudiar, generar herramientas, capacitar gente, que están en esta rama y se pueda también asesorar con mayor calidad y con mayor especificidad, digamos, a quienes realmente necesitan este asesoramiento. El otro tema que tal vez es también interesante en este tema de los litigios climáticos es que al ser tan nuevo nos da la posibilidad de ser muy creativos. Creo que cuando uno habla de litigio estratégico ambiental o de litigio estratégico climático, uno primero tiene que creer en el derecho, creer en la justicia, creer en que se puede hacer algo. Si no, pues más bien cerramos la puerta y nos quedamos callados y tranquilos, ¿no es cierto? Pero esa no es la idea. Y la otra es tratar de ser creativa, es una forma, digamos, es novedoso, en fin, podemos ser muy creativos y además buscar también aliados, ¿no? Afuera para poder llevar a cabo los climáticos que puedan decirles a nuestros gobiernos, a las empresas, que estamos mirando, los estamos vigilando y que estamos observando la garantía de los derechos humanos, el derecho humano equilibrado y a un clima estable que todos y todas merecemos y pues basándonos en nuestra Constitución, pero también aquellos compromisos que han establecido los propios gobiernos. Qué importante es hacer un reconocimiento, un congreso en homenaje a una figura como Néstor Caferata, pero qué importante es crear un congreso de esta naturaleza América-Europa con uno de los temas hoy más importantes en el tema del cambio climático, ¿no, Paola? Me parece que sería muy, muy importante, de mucho valor, porque fíjate que la mayoría de nosotros nos hemos formado también en las lides universitarias defendiendo derechos individuales, ¿no? Cuando ya hablamos de derechos colectivos, ya entramos a estos campos de derecho ambiental, en fin, entonces ya es distinta la situación, pero cuando ya estamos hablando de la crisis climática y de defender nuestro clima estable, estamos hablando de prácticamente la humanidad y de futuras generaciones, de la posibilidad de vida que puedan tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, que gocen por lo menos de un clima estable, de agua, de recursos hídricos, de bosques, que puedan vivir de manera tranquila. Entonces, esta es litigar el futuro y litigar la habitabilidad de nuestro planeta. Entonces, es de fundamental importancia.
Paola, ya planteaste muy claramente y con mucha precisión todo lo referente al litigio climático. Vimos o analizaste a profundidad los elementos favorables, los que no lo son, las coyunturas. ¿Cómo visualizas a 10 años estos litigios? Ahora que hablamos de que es algo nuevo, que te genera la creatividad, todo este tipo de cuestiones, ¿cómo los generas a tiempo? ¿Cómo los visualizas? Desde mi punto de vista, ¿no? Creo que soy optimista. Optimista moderada, porque también entiendo estas debilidades y estas coyunturas que atravesamos en nuestros queridos países de América Latina y el Caribe, pero sí soy optimista, creo que es una forma de, es un mecanismo muy importante, muy interesante que nos da el derecho, nos da el derecho procesal, nos da el derecho constitucional, todos los demás derechos para confluir en algo que cada vez va a ser mucho más importante. Es cuidar no solamente el planeta, las plantitas y las aves, ¿no? Sino es debatirse por la vida y la habitabilidad del planeta, como te digo, y creo que esto va a cobrar cada vez mayor importancia, porque además los efectos más cruentos, más crueles del cambio climático, del aumento de las temperaturas, del calentamiento global, afectan justamente a nuestros países, ¿no? Los países más vulnerables estamos en América Latina. Son tantas ironías, Jesús, en este caso, porque somos quienes tenemos mayor cobertura de bosques tropicales, pero somos los que más incendiamos, ¿no? Somos los que en teoría no contribuíamos tanto al calentamiento global, pero ahora somos los más afectados. Como este es un tema muy, muy global, yo creo que de lo doméstico ya se va a saltar al tema internacional y seguramente en los próximos COP se va a discutir un mecanismo real, vinculante de solución de controversias entre países, inclusive no solamente aspectos de financiamiento para la adaptación y la mitigación, sino también para litigar entre países en el tema del derecho internacional por el no cumplimiento a estas contribuciones que se están estableciendo, ¿no? Creo que hay un campo muy, muy fértil, pero creo que también hay que dedicarse a tiempo completo, que el compromiso profesional, pero también el vínculo con la ética, con lo humano, con la justicia, con el principio de intergeneracionalidad, ¿no? O sea, esta importancia de ser solidarios con las futuras generaciones. Esto nos puede abrir muchos caminos, pero también hay que cambiar mucho la mentalidad, el chip, y esperemos que muchos abogados y abogadas se sumen a esta causa para hacer fuerza, hacer un cuerpo legal interesante en nuestros países y poder compartir experiencias e ir adelante. Y esto de compartir las experiencias ahora a través de este congreso va a ser y está siendo muy importante. Y vaya, como hablabas tú de las implicaciones de los diversos derechos humanos que están en juego, ¿no? En este tema, incluso la ponderación, qué importante es esta defensa precisamente multinivel, ¿no? De derechos humanos y que ahora tú visualizas como toda una experta a nivel internacional que vale mucho la pena porque estamos hablando que el grupo es la misma humanidad, ¿no? O sea, este tema de derechos difusos, derechos que incluso se ha dicho son de tercera, pero también de cuarta generación, todas las implicaciones que tiene, lo importante que es. Qué bueno, qué agradable es poder tener la referencia de juristas de tu talla, Paola, muchísimas gracias. Qué agradable es también que bueno, se haga un proceso de selección entre muchísimos talentos y que gente como tú quede al final dentro de un congreso de esta naturaleza. Muchísimas gracias por estar en la Academia Mexicana de Derecho, muchas gracias por estar en el homenaje de un amigo que queremos mucho, un amigo común como lo es Néstor, y que a final de cuentas podamos entender la trascendencia que hoy en día tiene precisamente el derecho ambiental y que debe de ser un de análisis obligatorio en cualquier universidad, en cualquier posgrado, porque es el tema toral hoy en día. La agradecida soy yo, Jesús, felicitarle a la academia, principalmente por la organización, a ti por la dirección y por la brillante idea de tener un panel tan interesante como el que tenemos ahora en el Congreso, pero además
de hacer este justo homenaje a Néstor, uno de los expositores más brillantes de nuestro derecho ambiental latinoamericano y del Caribe, a mí me llena de orgullo decir que lo conozco, que es mi maestro, pero además querer transmitir a través de estas ponencias, poder transmitir, en mi caso particular, yo agradecida además eh, con Néstor, contigo, pero también de poder transmitir algo que quede un poco, ¿no? Que transforme de alguna manera la mentalidad y que podamos hacer algo por nuestro planeta, que podamos hacer algo en conjunto. Creo que esto del Congreso es una maravillosa, maravillosa idea, querido Jesús, esperemos que, bueno, yo ahí con el centro podemos incluso aunar esfuerzos, en fin, Claro. para poder hacer y Sí, no, agradecerte y por supuesto nuevamente un cariñoso saludo a quienes están siguiendo la transmisión y también nuevamente mi homenaje, mi respeto y mi admiración a nuestro querido doctor Néstor Alfredo Caferata. Pues mira, Paula, también agregar que vamos a hacer un colectivo, ya lo anunciaremos el año que entra con todos los participantes, que van a ser varios tomos, pero aparte está la medalla con el nombre de Néstor, que es, ahora sí, va a ser una competencia en toda América y Europa para quien haya hecho el mejor desarrollo en temas académicos y de investigación en derecho ambiental, y que bueno, vamos a sumar esfuerzos posteriormente con el centro de la cual tú diriges de manera tan brillante, y que aparte tú eres miembro ya de la Academia Mexicana de Derecho, querida Paula. Honradísima yo de ser parte de la Academia Mexicana. Realmente me parece que están haciendo un trabajo fundamental hasta el día de hoy y bueno, pues si yo puedo aportar ahora que soy una nueva miembro, aportar de con un granito de arena o con un costal, pues bueno, estoy muy feliz de hacerlo. Saludos hasta México. Un placer realmente. De parte de Europa, todos lados está viendo y vas a ser referente en clases de posgrado en muchas universidades, ya lo documentaremos, incluso en parte de organismos internacionales y bueno, tomando estas referencias de esto que se generan como documentales muy, muy, muy pedagógicos, ¿no? Vale la pena. Me parece genial. Encantada. Entonces, saludos a todos más allá de México, a todos los lugares en los que estamos saliendo y el Congreso está llegando con nuestros aportes, con este reconocimiento que estamos haciendo al doctor Néstor Caferata. Y nuevamente, felicitaciones y un saludo enorme desde Bolivia. Desde Bolivia. Pues bueno, la verdad que extraordinaria disertación de la doctora Paola Doris Cortés Martínez, que pues tiene un currículum también muy vasto como cada uno de los participantes en el Congreso, y es la directora ejecutiva del Centro Boliviano de Derecho Ambiental y Cambio Climático y fundadora y actual presidenta del directorio de la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas. Pues despedimos esta conferencia en el marco del Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a nuestro amigo Néstor Caferata. Despedimos a todo el auditorio. Muchas gracias, Paola, y nos vemos en la siguiente conferencia.